Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de la introducción a la química orgánica. Breve historia de la química orgánica. A principios del siglo XIX, a pesar de los avances que se tenía sobre la naturaleza, propiedades físicas, reacciones de los compuestos inorgánicos, se sabía relativamente poco sobre los compuestos orgánicos. Se sabía que estaban constituidos solo por algunos elementos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Los compuestos orgánicos eran fácilmente combustibles y muchos de ellos reaccionaban con la luz y el calor, además de los ácidos y las bases fuertes. En este entonces era claro que la materia se dividía en materia viva y materia inerte. Surgió una corriente de pensamientos conocida como vitalismo. Según estos pensamientos, los compuestos orgánicos propios de los seres vivos solo podían existir y ser sintetizados por organismos vivos, los cuales imprimían su fuerza o esencia vital a dichos procesos. El principal abanderado de esta corriente era el químico sueco Johann Jacob Berzelius. Friedrich Wöhler descubrió en 1828 que al calentar una solución acuosa de cianato de amonio, una sal inorgánica, se producía urea, compuesto orgánico presente en la orina de algunos animales. Auguste Kekulé propuso que los compuestos orgánicos se estructuraban sobre un esqueleto básico de los átomos de carbono, en el cual se insertaban átomos de otros elementos. Watson y Crick descubren la estructura tridimensional del ADN. Actualmente nos encontramos ante un amplio horizonte de posibilidades de la manipulación genética y bioquímica de los procesos orgánicos. ¿Cuál es la importancia de la química orgánica? El estudio de la química orgánica es fundamental para comprender las bases químicas de la biología. Nos permite el conocimiento de todo lo que funciona en nuestro organismo, como por ejemplo, la progesterona, el colesterol, entre otros. Todos ellos son compuestos cuya base principal es el carbono. ¿Qué elementos constituyen los compuestos orgánicos? Si se analiza la composición de la materia en términos de la proporción relativa de los diferentes elementos presentes, se encuentra que cerca de un 95% de la masa está constituida por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. El porcentaje restante está representado por elementos como el calcio, fósforo, hierro, magnesio, entre otros. Los elementos presentes en los seres vivos se denominan bioelementos. Los 5 elementos más abundantes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Son indispensables para la síntesis de las moléculas que conforman los seres vivos, por lo que se conocen como bioelementos primarios o elementos biogenésicos u organógenos. El hidrógeno se encuentra únicamente en estado libre en la naturaleza y es muy pequeña cantidad. La atmósfera contiene menos de una parte de hidrógeno en 1 millón de partes de aire, aunque se cree que en las capas superiores de la atmósfera la proporción del hidrógeno es un poco mayor. El oxígeno, la tierra, el agua, el aire se componen más o menos por un 50% en peso de oxígeno. Las moléculas de oxígeno son lineales y apolares y muy poco solubles en el agua. El oxígeno reacciona con la mayor parte de los elementos, con excepción de los gases inertes y algunos metales nobles. Servir de agente comburente es tal vez su principal aplicación. El oxígeno participa en los procesos de respiración animal y vegetal. El nitrógeno es un gas inodoro, incoloro e insípido, que constituye alrededor del 75% en peso y el 78% en volumen de la atmósfera. La explicación de la gran abundancia del nitrógeno en la atmósfera y de la relativa escasez de sus compuestos está dada por la gran inercia química que presenta su molécula.
Sin embargo, la naturaleza provee mecanismos mediante los cuales los átomos de nitrógeno se incorporan a las proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos nitrogenados. El azufre constituye alrededor de un 0,0% de la corteza terrestre y se presenta como elemento libre en forma de sulfuros metálicos como galena, pirita ferrosa, cinabrio y los gases volcánicos en forma de sulfuro hidrógeno y dióxido de azufre. Forman también parte de la materia orgánica como el petróleo y el carbón. Su presencia en los combustibles fósiles produce problemas ambientales y de salud. Diferencia entre los compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos presentan una serie de rasgos característicos que los diferencian de los compuestos inorgánicos. Podemos decir que la variedad de forma y colores de la naturaleza se debe a las combinaciones entre compuestos orgánicos. Por ejemplo, el cuarzo es una sustancia inorgánica de apariencia cristalina. Orgánicos, inorgánicos. Los compuestos orgánicos utilizan como base de construcción el átomo de carbono y unos pocos elementos más. En cambio, los inorgánicos participan la gran mayoría de los elementos conocidos. Y los orgánicos están formados por enlaces covalentes, mientras que los inorgánicos predominan los enlaces iónicos. En la mayoría se presentan isómeros en los compuestos orgánicos, sustancias que poseen la misma fórmula molecular, pero difieren en la organización estructural de los átomos, es decir, la forma tridimensional de la molécula es diferente. Por esta razón, las propiedades físico-químicas cambian entre isómeros. Contrariamente, entre las sustancias inorgánicas, los isómeros son raros. Por lo general, los compuestos orgánicos están formados por gran número de átomos organizados en largas cadenas basadas en el carbono, sobre las cuales se insertan otros elementos. En los compuestos inorgánicos, con excepción de algunos silicatos, la formación de cadenas no es común. La variedad de los compuestos orgánicos es muy grande, comparada con los compuestos inorgánicos, es menor. La mayoría son insolubles al agua y solubles en solventes orgánicos. Por otra parte, los compuestos orgánicos presentan puntos de fusión y ebullición bajos, mientras que los compuestos inorgánicos se caracterizan por sus elevados puntos de fusión y ebullición. Esto se explica por el carácter iónico de sus enlaces. El carbono. El carbono es un elemento esencial de la vida. Está presente en cualquier forma de vida conocida y es parte fundamental en la química orgánica. La principal característica del átomo de carbono, como base para la amplia gama de compuestos orgánicos y su capacidad para formar enlaces estables. Es posible que la existencia de compuestos de cadenas largas de carbono a los que pueden además unirse otros bioelementos. Fuentes naturales del carbono. El término carbono procede del latín carbo, que significa carbón de leña. Se encuentra puro en la naturaleza en tres variedades alotrópicas: diamante, grafito y carbono amorfo, que son sólidos con puntos de fusión sumamente altos e insolubles en todos los disolventes a temperaturas ordinarias. Las variedades alotrópicas del carbono las vamos a caracterizar de forma particular. El grafito, la palabra grafito, procede del griego graphein, que significa escribir. El grafito se encuentra muy difundido en la naturaleza. Es una sustancia blanda, untosa, de color negro brillante. Su estructura consiste en capas planas de átomos organizados en anillos hexagonales que se unen débilmente unos a otros. Es un buen conductor de la corriente eléctrica. Mientras que el diamante, su nombre proviene de la palabra latina adamas, cuyo significado es invencible, pues a diferencia del grafito, el diamante es una de las sustancias más duras que se conoce. Es incoloro, no conduce la electricidad, es más denso que el grafito
y tiene el punto de fusión más elevado que se conoce de un elemento. Carbono amorfo se caracteriza por un grado muy bajo de cristalinidad. Puede obtenerse calentando azúcar purificada a 900 grados centígrados en ausencia del aire. Otras fuentes de carbono son los combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural y el petróleo, originados a partir de restos animales y vegetales en un proceso que abarca millones de años. Las formas alotrópicas del carbono pueden ser las siguientes: del diamante, del grafito y fullero. Capacidad de enlace del carbono. La configuración electrónica del carbono explica sus elevadas posibilidades de combinación consigo mismo y con otros elementos, dando lugar a una gran cantidad de compuestos. Configuración electrónica. El carbono tiene un número atómico igual a 6 y presenta la siguiente configuración electrónica en el estado basal u fundamental. Esta es su configuración electrónica. Acá tenemos una gráfica que nos muestra que cuenta con 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones. Es decir, tiene completo el primer nivel de energía, mientras que el segundo nivel posee 4 electrones, 2 en el orbital 2s, que está completo, y 2 más ubicados en los orbitales 2px y 2py, de modo que el orbital 2pz está vacío. De acuerdo con esta distribución electrónica, el carbono debe compartir los 4 electrones externos en enlaces covalentes para adquirir la configuración de gas noble. Hibridación de orbitales. Debido a la promoción de un electrón del orbital 2s al orbital 2pz, el átomo de carbono adquiere la posibilidad de formar 4 enlaces covalentes en cada uno de estos orbitales semi-ocupados, teniendo la siguiente configuración. El orbital 2s brindará un valor al 2pz. Esta configuración se conoce como estado excitado. Sin embargo, aún no hemos explicado por qué los 4 enlaces que se forman son iguales. Se cree que cuando uno de los electrones del orbital 2s es promovido, ocurre una especie de deformación de los orbitales, dando como resultado otro tipo de orbitales, denominados orbitales híbridos sp. Enlaces entre orbitales híbridos. El tipo de enlace que resulta de la fusión de 2 orbitales híbridos sp es diferente al que se forma a partir de los orbitales p no híbridos. En el primer caso se forma un enlace sigma, mientras que en el segundo se obtiene un enlace pi. En el siguiente cuadro comparativo se detallan las características de cada tipo de enlace. Enlace sigma, enlace pi. En el enlace sigma está formado por superposición frontal de orbitales atómicos híbridos sp3, mientras que en el pi está formado por superposición lateral de orbitales p u orbitales p y d. En el enlace sigma tiene simetría de carga cilíndrica alrededor del eje del enlace, mientras que en el pi tiene una densidad de carga máxima en el plano transversal de los orbitales. En el sigma tiene rotación libre, mientras que en el pi no se permite la rotación libre. El enlace sigma es un enlace de alta energía. El enlace pi posee energía baja. El enlace sigma solamente puede existir un enlace entre 2 átomos, mientras que en el enlace pi pueden existir 1 o 2 enlaces entre 2 átomos. Tipos de hibridación. Hibridación tetragonal, sp3. Se presenta cuando un átomo de carbono forma enlaces con 4 átomos monovalentes, por ejemplo, 4 átomos de hidrógeno o de algún elemento
del grupo de los halógenos, como el cloro, a través de 4 enlaces covalentes simples tipo S. Acá tenemos una graficación de lo que puede ser una hibridación tetragonal. La hibridación trigonal sp cuadrado, cuando el carbono se combina con solo 3 átomos, debe ocupar 2 valencias con un átomo que no sea monovalente. Por ejemplo, puede unirse con 2 átomos de hidrógeno y con otro átomo de carbono, como ocurre en la molécula de etileno. Tendremos una graficación de lo que podría ser esta unión. La hibridación diagonal sp se produce cuando un átomo de carbono se encuentra unido solo a 2 átomos. Por ejemplo, otro carbono y un hidrógeno. Se muestra la graficación de lo que sería esta hibridación. El siguiente cuadro ilustra las características principales de los diferentes tipos de hibridación. Tipos de hibridación: sp cubo, sp cuadrado y sp. Ángulos de enlace: el sp cubo 109,5 grados, es tetraédrica, tiene un número de orbitales igual a 0 y tiene un enlace sencillo sigma. El sp2, un ángulo de enlaces de 120 grados, trigonal plana, un número de orbitales igual a 1, tiene enlace doble que es un sigma y un pi. El sp 180 grados, forma geométrica lineal, número de orbitales igual a 2 y tiene un enlace triple, un sigma y 2 enlaces pi. De la misma forma mostramos la graficación de lo que acabamos de mencionar. Efectos de la hibridación sobre la estabilidad de los enlaces. 2 cosas se pueden ganar cuando un átomo como el de carbono experimenta la hibridación. En el primer lugar, mediante este fenómeno los orbitales híbridos pueden superponerse mejor. En segundo lugar, la hibridación permite ángulos de enlace más amplios, con los que se minimiza la repulsión entre pares de electrones y se obtiene mayor estabilidad. Muchas gracias, eso fue todo por hoy, nos vemos la próxima.